siempre les decíamos a los técnicos que iniciaban la formación, recuérdense que trabajar en un avión es trabajar con vidas. Ahí van a ir en esa aeronave 150 personas que si nosotros cometemos un error podríamos ser la causa de un desastre. Y si llegara a suceder sería lo peor que nos podría pasar a todos me refiero a la empresa, a nosotros como trabajadores. Todos los comentarios que estamos oyendo de los estudiantes, de los padres, de compañeros de estudiantes que están en otras universidades, el Key Institute se dan cuenta que es otra cosa, es otro nivel. Bienvenidos a otro episodio de Voces FGK, Historias que Transforman. El día de ahora tenemos con nosotros a Ernesto Ruiz. Muchas veces cuando vemos un avión en el cielo, no nos ponemos a pensar quiénes están detrás de la calidad y de toda la experiencia realmente. Entonces, muy bienvenido, Ernesto. Quisiera que nos contara un poco quién es Ernesto Ruiz. Primero, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto venir a conversar aquí hoy. Y bueno, ¿quién es Ernesto Ruiz? Ernesto Ruiz es ingeniero metalúrgico. Tuve la dicha de poder ir a estudiar a España y también pues me quedé trabajando en España y luego en El Salvador. Estuve durante 10 años trabajando en el sector metalúrgico y después pasé a trabajar en la aviación. Estoy felizmente casado. Somos padres de 5 hijos, todos varones. Uno de ellos es sacerdote. Otro también ha entregado su vida para servir. Y los otros 3, valga decirlo, pues todos son profesionales. Soy apasionado por las cosas bien hechas y eso es lo que puedo decir. Gracias, Ernesto. De verdad que pareciera unas pocas oraciones, pero realmente abarca muchísimo. Quisiera que nos empezara contando también cómo inicia toda la aventura de la aviación. Bueno, como decía antes, yo estaba en el sector metalúrgico y yo recibo un día una llamada de un headhunter. Me invita a llegar a un hotel, a una entrevista. Estábamos en la época de la guerra. Yo pensando qué debería de hacer, pensando en un futuro. Incluso llegué a pensar en algún momento en emigrar, pero sale esta llamada, voy, me cuentan de qué se trata, no me puede decir de qué empresa se trata, pero después de la entrevista me dice esta persona, mire, usted llena el perfil, pero vamos a ver. Terminó a las semanas, o quizás un mes, recibo otra vez una llamada de esta misma persona y me dice, ahora sí le puedo decir, se trata de TACA International y quisieran tener una segunda o primera entrevista realmente con ellos. La verdad que cuando me dicen que es TACA, me llenó, me alegró. ¿Por qué? Porque yo he sido un apasionado de la mecánica desde pequeño. Me ha gustado desarmar, armar, arreglar las cosas, buscarles la lógica, cómo funcionan las cosas. Y aunque si bien es cierto, estudié la metalurgia, la mecánica siempre me ha encantado, como digo. Entonces era pasar a otro nivel de la mecánica, que es el mundo de la aviación. Entonces me entrevistan, tengo, no sé si fueron 2 o 3 entrevistas, intervino el ingeniero Federico Bloch, Alfredo Schilneck, Roberto Crita en algún momento, y me dicen para convencerme, así lo pensé yo, mira, ya vas a ver, el mundo de la aviación se te mete en el ADN rapidísimo. Yo dije, bueno, son palabras que me están diciendo para que
me anime a venirme para acá. Efectivamente, acepté. Empiezo a trabajar y sucedió una cosa bien particular. O sea, como digo, yo ya venía con 10 años de experiencia. No había estado en una empresa, había estado por lo menos en 3 o 4. Y cuando empiezo, sin saber de aviación o aeronáutica, digámoslo así, y porque me llevan como gerente general de Aeroman y como director de mantenimiento de TACA. Entonces, cuando ya empiezo a tratar los temas técnicos, hay tantas palabras que si a uno se las dicen en la calle no sabemos de qué se está hablando, sea refiriéndose a partes de un avión, sus componentes, el argot legal, que me empecé a sentir sumamente incómodo, cosa que no me había sucedido nunca. Entonces recuerdo que llegué en las primeras semanas donde Alfredo Schilling, y le dije, mira Alfredo, yo creo que aquí yo no te voy a dar el ancho. Y me dijo, ¿y por qué me estás diciendo eso? Porque no entiendo, le digo, estamos en reuniones, me pierdo. Solo se puso a reír y me dijo, mira, igualito me pasó a mí. Espérate unos 4 meses y vas a ver cómo entras en ello. Claro, estamos hablando en un momento, estoy hablando del año 85, donde el internet no estaba ahí no estaba Google, ahí no podía andar yo buscando nada, sino que a pie en un cuaderno ir anotando. Y debo decir que tenían razón. O sea, pasaron muy pocos meses, quizás unos 4 meses, cuando yo tenía la aviación metida en la sangre. Y teniendo hijos varones, ¿verdad? ¿Y a qué niño no le llama la atención cuando oye el ruido de un avión volar, ¿verdad? Todos levantan la vista, lo ven, yo me imagino como algo grande. Entonces, para ellos, el que yo estuviera en la aviación fue otra fascinación. Entonces, aquí como anécdota, lo voy a decir, que los sábados por la tarde, ¿cuál era el paseo de la familia? Ir a Aeroman. Allá íbamos toda la familia. Tengo que reconocer que mi esposa se ve que hizo sus esfuerzos, pero nos acompañaba feliz. Allá íbamos la tarde del sábado, veíamos los aviones que estaban en trabajo, ver los aviones despegar, aterrizar, y terminábamos cenando en la cafetería de empleados. Con todos los técnicos compartíamos con ellos. Entonces, como digo, ahí pueden ver ustedes cómo se mete la aviación en el ADN. Y se metió en el ADN de la familia. Porque todos les gusta de alguna manera. Ninguno está trabajando en nada de aviación, pero todos son fanáticos de la aviación. ¿Y cómo empieza la conformación en sí de Aeroman? Bueno, Aeroman, en el año todavía 85, TACA, la línea aérea, su base estaba en Nueva Orleans. Allá estaba la base de pilotos, de sobrecargos, de mantenimiento, etc. Y siendo la base de operación, El Salvador, no hacía sentido que toda la base de todos los servicios estuviera en Nueva Orleans y que tuvieran que venir a El Salvador para tomar los vuelos, los pilotos, los sobrecargos, los mecánicos a veces volaban en un vuelo de Nueva Orleans en la tarde para venir a hacer mantenimiento, si es que no se podía hacer allá. Y se había hecho un plan de transición, trasladar todo lo que estaba en Nueva Orleans a El Salvador. Yo llego en ese momento. La línea aérea era muy pequeña, si mal no recuerdo eran 5 aeronaves. Y teníamos pocos técnicos, creo que técnicos eran alrededor de 40, más los administrativos, yo creo que no llevábamos a 60 personas. Y fue empezar a ver cómo lo hacían y ver a estos norteamericanos que sabían que tarde o temprano el trabajo se iba a venir para acá, al principio muy celosos de enseñar, después lo entendieron y nos acompañaron hasta el momento que ya el equipo local pudo tomar ese control. TACA fue creciendo.
llegó a tener como 15 aeronaves cuando se decide crear el Grupo TACA, como fue conocido posteriormente, que es donde se adquiere control administrativo en Guatemala de la línea aérea Aviateca, que la estaban privatizando, lograr controlar administrativamente a LAXA, se crea una línea aérea en Nicaragua. Entonces, de ser una línea aérea, 15 aviones, pasar a ser el Grupo TACA, que si mal no recuerdo ya eran como 40 aeronaves. Entonces era, bueno, ¿y a dónde vamos a hacer el mantenimiento de esta flota? En Guatemala había un hangar pequeño de un avión, ni siquiera estaba a nivel, por así decir, lo cual dificultaba ciertas operaciones. LAXA no tenía hangar, en Nicaragua mucho menos, entonces fue, bueno, Aeroman, el cual había empezado con un techo para un avión, literalmente. Pero viendo esto, se toma la decisión de hacer la primera inversión seria, que era construir lo que hoy se le llama el hangar 1, un hangar de 4 posiciones, para darle mantenimiento al Grupo TACA. Entonces ahí se llegaron a tener 4 líneas de producción, hubo que formar a los técnicos. Aquí no había una escuela de formación de técnicos aeronáuticos. Si bien es cierto, al inicio la Fuerza Aérea era, digamos, un semillero para nosotros, los que se iban terminando su tiempo de servicio, típicamente se venían a trabajar con nosotros, pero llegó un momento en que eso tenía un fin, vamos a decir, y se creó una escuela propia dentro de Aeroman para ir formando técnicos para llegar a tener la cantidad necesaria. Fue una curva de aprendizaje como en todas las industrias de poco a poco. Al principio los chequeos mayores, que en ese entonces se llamaban los chequeos D, TACA los hacía en Irlanda, y no recuerdo si hubo en algún otro país europeo, pero la idea era que tenía que hacerse en El Salvador. Entonces hubo un representante de Boeing que se vino a trabajar 2 años con nosotros, que nos hizo quitarnos el miedo, nos animó. Tenemos que ver cómo ustedes lo hacen en El Salvador. Entonces se toma la decisión, ok, vamos a hacer el primero. Es un chequeo que en el mundo de la aviación, porque el mundo de la aviación cabe en una mano, o sea, lo que se hace en un sitio se sabe en el otro. Que demora 40 días, vamos a por él. Ese primer chequeo nos tardó 120 días. Sin embargo, orgullosos que lo habíamos terminado. Pero aquí es donde yo siempre digo, el salvadoreño tiene una cultura de trabajo impresionante, ávido de aprender, de hacer las cosas mejores. Y luego viene el segundo chequeo del mismo tipo, de 120 días baja a 60 días. Y viene un tercero y llega a 40 días. O sea, ya estaba. Se logró. Donde deberíamos estar. Entonces, pues a partir de ahí, ya fue todo hecho en El Salvador, pasábamos llenos. ¿Y qué pasaba en su mente en ese momento? Porque obviamente da miedo, ¿verdad? Asumir esta responsabilidad, todo el tema de seguridad, pues es muy delicado, aparte de muy, muy estricto también, ¿verdad? En todos los controles que se deben de tener. Sí, es una industria sumamente regulada. Yo siempre digo que es tan regulada, y a veces digo que es hasta más regulada que la industria farmacéutica. O sea, los controles que se tienen de calidad en todos sentidos son sumamente estrictos, auditados no solo internamente, sino por autoridades extranjeras. Por ende, no debe de haber espacio para el error. Y como siempre les decíamos a los técnicos que iniciaban la formación, recuérdense que trabajar en un avión es trabajar con vidas. Ahí van a ir en esa aeronave 150 personas
que si nosotros cometemos un error, podríamos ser la causa de un desastre. Y si llegara a suceder, sería lo peor que nos podría pasar a todos. A todos me refiero a la empresa, a nosotros como trabajadores. Entonces, fue inculcar esa mística de calidad, el hacerles ver que no se les iba a regañar porque me di cuenta que cometí un error. Y me di cuenta tarde, tal vez, y lo digo hasta el día siguiente, pero lo vamos a ir a corregir. Al contrario, que eso va a ser reconocido. Y con medidas de ese tipo se logró esa mentalidad de trabajo con calidad. Y con ese espíritu que dije antes del salvadoreño de trabajar, que logramos hacer las cosas en los tiempos, digamos que se tenían como los benchmarks de la industria. Entonces era una obsesión por calidad, pongámoslo así. Ahí es donde se aprende a trabajar, que las cosas se hacen bien a la primera, no a la segunda. Y es algo que se ha quedado en mí durante mi vida. Ya no estoy trabajando en Aeroman, pero yo sigo con ese ronrón en la cabeza de las cosas deben de hacerse bien y a la primera. Y eso pues fue lo que nos llevó a ese éxito, pero está siempre pendiente con una atención bastante extrema. Yo creo que lo más cercano que hoy por hoy se ve o donde uno puede más o menos hacer una comparación es en lo de Fórmula 1, porque ahora con la serie en Netflix uno puede ver justo el detalle, la atención al detalle, lo importante también de hablar y cómo van mejorando los equipos, ¿verdad? A lo largo del tiempo y se van profesionalizando y logrando disminuir tiempos. O sea, es de verdad muy, muy interesante, más de lo que uno se pudiera imaginar. De verdad que qué bueno que está puesta por el país, porque el hecho de decidir invertir acá y traer las capacidades para que salvadoreños pudieran ser los responsables de esto ha desarrollado definitivamente pues la industria. Y hoy por hoy, ¿cómo está Aeroman? Bueno, tal vez voy a hacerme un poquito todavía atrás en la historia. Y como estabas diciendo, la Fórmula 1, tú ves ahora todas las pantallas que tienen los ingenieros enfrente, están monitoreando ese carro leí cuántos sensores lleva un vehículo de Fórmula 1, no lo recuerdo, pero son cientos de sensores. Los aviones de la generación anterior tenían muy pocos sensores o controles, voy a decir, comparado con los aviones de las generaciones modernas, que sí tienen muchos sensores y que se puede lograr que el avión le hable a mantenimiento aún volando, ¿verdad? A través de sus computadoras. Y esto nos lleva de que, como dije antes, era una flota grande de 40 y tantos aviones, pero era una flota mixta. Allí habían los aviones de la vieja generación, ahí estaban los primeros 737, los 200, luego los 300, estaba el 767, había una flota de Airbus cargueros A300 y habían unos pocos nuevos A320, que son ya las flotas de nueva generación. En un momento dado, TACA se da cuenta que para ser competitiva tiene que bajar costos. Y gracias a Dios empezó a hacer un estudio justo antes del evento del 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas, que traen una crisis enorme a la aviación. La aviación se para en el mundo. La gente tiene temor a volar. O sea, hay una gran reducción. Y todos empiezan a buscar eficiencias. Entonces, TACA ya había hecho su ejercicio. El ejercicio era pasarse a una flota moderna, a un único tipo de avión, después de venir de 5 tipos de aviones. Entonces la decisión es pasarse a la flota Airbus A320, una flota moderna, como dije antes, con una tecnología de fly-by-wire, o sea, todo es electrónico, lleva una cantidad enorme de computadoras el avión.
Pero todo eso hace que el mantenimiento sea más sencillo. Aquí haciendo la comparación con un vehículo. Los vehículos de antes había que estarles calibrando el carburador, se les calibraban las válvulas, ajustar el tiempo, en fin, era un montón de trabajo manual para que el motor quedara a punto. Los vehículos modernos, si ustedes leen en los manuales, el mantenimiento consiste en ir a cambiar filtros y poco más. Voy a hacer una relación, no es exactamente que el avión viene a cambiarse filtros, pero el trabajo de mantenimiento mayor que en un avión de la vieja generación llevaba 21 días, en los aviones de nueva generación se hacían en 5 días. Entonces eso fue un ganar para la línea aérea, porque era reducción de aviones en tierra, menos inventarios en existencia, porque solo era inventario para una flota, menos entrenamientos para un tipo de flota y no para 5. Entonces, para TACA fue un éxito. Pero ahora poniéndome la cachucha de Aeroman, porque yo tenía la cachucha de mantenimiento del grupo de la línea aérea, pero también tenía mi responsabilidad en Aeroman. Entonces a Aeroman le baja el trabajo. Después de tener 4 líneas de producción ocupadas, se vio que podía hacerla en una sola línea de producción y quedaban 3. Entonces se empieza a ver, ¿y qué vamos a hacer? Tenemos gente preparada, nos ha costado hacerlas. La aviación está en crisis. Entonces se toman un par de decisiones que nos pusieron un gran reto. Sí, debo decir que hubo una línea de producción que hubo que recortar, pero se dijo mantengámoslas, las 3 que existen, pero bajo una condición. Aeroman tiene en un periodo de 18 meses conseguir clientes terceros que vengan a llenar el hangar. Entonces se nos da, o me dan ese encargo, que era convencer al mercado que en El Salvador se podía hacer algo bueno. Valga decir que sí logramos traer a aerolíneas argentinas a que hiciera su mantenimiento en El Salvador. En aquel entonces Argentina, en esa época, el costo de vida era altísimo. A ellos les salía más barato, en vez de hacer sus mantenimientos en sus talleres, que los tenían y buenos, volar los aviones hasta El Salvador y que aquí los hiciéramos. Ahí digamos que fue con nuestra curva de aprendizaje de aprender a atender a un tercero. Porque no es lo mismo, yo me trabajo a mí mismo que ahora yo te trabajo a ti y te tengo que dar cuentas de los costos, de los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Entonces empezamos a buscar cómo entrar al mercado norteamericano, que es donde de verdad está el volumen de aviones, donde están las líneas aéreas grandes que pueden llenar una línea de producción. Y cuando nosotros decimos una línea de producción, nos referimos que nos pueden poner un avión el 1 de enero, sale ese, entra otra y así sucesivamente hasta el 31 de diciembre. Eso es tener una línea de producción. Entonces eso solo podíamos hacer con líneas aéreas grandes. Entonces empezamos a participar en las conferencias de mantenimiento más importantes. Hay una que se realiza una vez al año en los Estados Unidos que se llama MRO Americas. No me pregunten cómo, pero logramos ser panelistas por lo menos en un par de años, contar la historia de éxito de Aeroman y de TACA. Aquí valga decir que eso nos ayudó mucho, el que nosotros teníamos un cliente que se llamaba TACA, que operaba la flota de Airbus A320, y que el fabricante publicaba, porque era público, lo que se llama el Operational Performance de cada línea aérea, que es cuántas horas vuela un avión al día y con qué performance, con qué reliability, cuántos despachos se hacen a tiempo. Y eso se plotea en un chart y TACA siempre aparecía a la derecha y arriba. O sea, de las flotas más utilizadas en horas de vuelo, que es lo que hace rendir a un avión realmente, pero con un excelente performance. Entonces nosotros les decíamos, este punto que ven aquí es el trabajo que tiene Aeroman.
Eficiencia. Entonces yo les decía, era romper el mito que al sur de la frontera, al sur del Río Grande, se podían hacer cosas bien hechas. Y fue así que justo como un mes antes de ese deadline que se nos había puesto, nos llega o nos aparece, iba a decir, America West, línea aérea basada en Phoenix, Arizona. Nos trae 2 aviones para probarlos y nos dicen, venimos a probar. Eran 2 aviones que estaban operando en una línea aérea europea, los iban a incorporar a su flota, entonces había que hacerles un chequeo. Hagan esos 2 y vamos a ver. Entonces nosotros ilusionados, obviamente, ya podemos empezar a trabajar en serio, pongámosle amor, hagámoslo bien. Terminamos, se fueron, nos escuchamos durante un rato y después en el tiempo nos llamaron para decirnos, les vamos a dar un contrato nariz con cola, lo que decía, un contrato en línea. Y nos comentaron que cuando los aviones salieron de El Salvador hacia la base de Phoenix, también habían mandado otros aviones de las mismas condiciones a otros talleres norteamericanos. Entonces trajeron a 2 de ellos a ponerlos enfrente de su hangar, llamaron a sus técnicos, no les dijeron de dónde venían y les dijeron, por favor, vayan a evaluarlos. Hagan lo que quieran y véngannos a decir cuál consideran que está mejor hecho. Y la dicha fue que señalaron el nuestro. Ay, y eso nos dio ese contrato que fue el abrirnos al mercado norteamericano. Ay, qué bueno. Y lo mismo sucedió con JetBlue 4 meses después. Nos dieron 4 aviones en línea, los hicimos, nos fue muy bien y ellos decían que no era posible, que seguramente le habíamos puesto el doble, el triple de personal. Entonces nos dijeron, ¿saben qué? Les vamos a dar 8 ahora para ver si es cierto. Y les cumplimos. Entonces ya en ese momento las revistas dedicadas al mantenimiento aeronáutico empezaron a publicar artículos de Aeroman, entrevistas con los altos ejecutivos de esas líneas aéreas y el nombre empezó a aparecer en el mundo. Se nos llenó ese hangar. Nos empezaron a tocar la puerta otras líneas aéreas que querían traerlos y les decíamos, estamos llenos. Y nos decían, y bueno, ¿y cuánto van a estar con ventanas? Vimos lo interesante del negocio, la rentabilidad del negocio, y fue cuando se tomó la decisión, bueno, nos atrevemos en realidad a hacernos más grandes y volver esto un negocio de mantenimiento estructural al aeronáutico. Y la decisión fue sí. Y hicimos un business plan, creo que era como para 6 años o 10 años, no lo recuerdo, donde decíamos, ok, vamos a ir abriendo una línea de producción por año, vamos a ir logrando esto y esto. La junta directiva lo aprobó. Lo presentamos al nivel del gabinete económico del momento para que vieran en la aventura que nos íbamos a meter y que buscábamos apoyos en educación, etcétera. Los cuales fueron favorables y ese fue el verdadero inicio del Aeroman que soy, porque eso dio lugar a una expansión, como dije antes, de una línea por año, porque no hay que correr porque te vas a tropezar. Hay que ir haciendo las cosas poco a poco, pero con buen paso. Y eso fue lo que nos lleva a atraer más clientes y a crecer. Sí, definitivamente ahí también estaba involucrada toda la parte de formación, ¿verdad? Que es lo que requirió que todo este personal estuviera capacitado y también que en las universidades empezara a dar el técnico en mantenimiento aeronáutico. Entonces creo que todo, cuando uno conecta, ¿verdad? Todos los puntos, todo empieza a hacer sentido. Quisiera por eso que también nos contara un poco de su intervención en el Key Institute de Ciencias e Ingenierías. Bueno, ha sido algo muy interesante. Yo estuve 30 años en Aeroman
Y hace aproximadamente unos 3 años, Roberto Crit, tuve una conversación con él y me dice, mira, Ernesto, llevo 2, 3 años allá en la cabeza dándome vueltas una idea, pero no he encontrado la forma, ni el cómo, ni el quién para ponerla en práctica. Pero ya que te estoy viendo, yo creo que tú me puedes ayudar. Y me dice, yo quiero dejar un legado a este país y ese legado quiero que sea una universidad de ingenierías, pero que sea referente, que sea reconocida, que tenga un nivel de clase mundial. Yo quiero que tú me ayudes a hacerlo. Bueno, yo le dije que sí, pero que conste, ¿eh? Ninguno de los dos sabemos de qué se trata el negocio. Entonces fue, bueno, empecemos a estudiarlo. Y fue así como me involucro a empezar a leer las leyes de educación del Salvador, empezar a buscar modelos en otros países de qué podría ser atractivo. Hicimos viajes a visitar universidades junto con Roberto. Tú nos acompañaste a uno de ellos muy importante, por cierto, porque entre más opiniones teníamos, mejor. Fuimos 4 personas, si mal no recuerdo. Y ahí fue donde encontramos la inspiración de cuál era el modelo que debería de seguirse, ¿eh? Basado en Project-Based Learning, aprender haciendo, que eso fue algo que a mí me enamoró, que lo fuimos a ver en Boston, en Olin College of Engineering, que es una escuela de ingeniería pequeña digo para el estándar norteamericano, si mal no recuerdo, como de 600 alumnos, ya está rankeada como la número 2 en ingenierías. Y era la clase prácticamente en el laboratorio. Entonces, bajo esa filosofía empezamos a caminar, pero necesitábamos un acompañamiento mayor. Y fue a través también de estas visitas que fuimos al Tecnológico Monterrey. El TEC, como todos saben, es una universidad muy bien reconocida. Muy buen nivel. Y logramos un acuerdo de acompañamiento. Entonces, junto con el Tecnológico de Monterrey, nos llevaron de la A a la Z. Desde cómo ir a buscar a los estudiantes, cómo debería ser la campaña de mercadeo, ayudar a hacer la currícula, en fin. Fuimos afortunados en tener ese socio estratégico, si le puedo llamar así, que nos ayudó a ir caminando de la mano. Teníamos nuestra contraparte, ellos pusieron excelente talento, la mayoría de ellos PhDs. Nosotros teníamos un pequeño grupo aquí cachando, como diría yo. Teníamos reuniones, no una, sino muchas semanales por videoconferencia, y así fue como se fue diseñando. Y gracias a Dios, la meta que estando en el Tecnológico de Monterrey, en las primeras discusiones nos decían en 24 meses van a estar listos. Roberto solo nos volteó a ver y nos dice, yo creo que lo pueden hacer en 18 meses. Sí, lo vamos a intentar. Y efectivamente, 18 meses después abrimos las puertas del Key Institute. Ha sido una experiencia muy gratificante. Hemos visto que ha tenido una gran aceptación. Claro que requiere esfuerzo llenarla, pero todos los comentarios que estamos oyendo de los estudiantes, de los padres, de compañeros de estudiantes que están en otras universidades, el Key Institute se dan cuenta que es otra cosa, es otro nivel. Qué bien que le apostó a iniciar un proyecto, así como le apostó con el inicio de Ironman. Definitivamente creo que las piezas siempre terminan, ¿verdad?
de cuadrar y se logra un objetivo que también es mejorar condiciones, ¿verdad? Realmente para todas las personas en diferentes lados, con empleo y formación en Aeroman, con educación superior ahora en el Key Institute. Y yo sé que también Carmen Elena, su esposa, apoya en la zona de San Luis Talpa. Sí, mi esposa fundó a partir de los terremotos del 2001 ONG para ayudarle a las zonas que habían sido más dañadas por los terremotos y tienen en la zona de influencia del aeropuerto, le voy a llamar, en San Luis Talpa, un taller donde se han dedicado mucho a dar empleo a mujeres cabeza de familia. Tienen una clínica de asistencia primaria. En los años han logrado construir vivienda digna. Han llegado a construir más de 500 viviendas dignas, sobre todo para darlas a esa gente o ya sea porque habían sido afectados por los terremotos o simplemente por las condiciones en que vive nuestra gente. Continúan haciendo esa labor que están ayudando a bastante gente. La Fundación Gloria Creed, por cierto, ayudó en una remodelación de la clínica que se tenía inicialmente. Y es increíble, pues, pensar que a 30 metros de la autopista al aeropuerto hay lugares que necesitan de mucha atención. Recuerdo cuando con ayuda de España se hizo un mapeo de desnutrición en la zona, en los niños, se identificó, hicieron grandes campañas para sacarlos, ayudar en las escuelas, en fin, una labor que yo me siento orgulloso que ella continúe en ello y que a pesar de altos y bajos, ahí están, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que es todo un tema también de familia, ¿verdad? De valores y todo esto. Y yo le quería hacer una consulta de si a usted le gusta leer o qué libro quisiera recomendar, porque creo que a través de las personas, de los libros, uno también llega a conocer mejor a las personas. Sí, me gusta leer, siempre he leído. Teníamos la costumbre, vamos a decir, de que siempre nosotros en la noche, tanto mi esposa como mi persona, nos acostábamos cada uno con un libro a leer. Leímos cantidad de libros, pero en lo personal, a mí me gustó muchísimo leer historia novelada, porque es una forma de aprender historia en una forma bonita. Tengo mis autores preferidos. Uno se llama Louis de Wohl. Y, por cierto, él tiene un libro que es el que yo, cuando alguien se me acerca y me cuenta que no ha leído un libro, le digo, mira, empezá a leer esto. Y es el libro que se llama Juan de Austria, el último cruzado. Entonces, este libro narra desde la infancia de Juan de Austria, que era el hijo ilegítimo del emperador Carlos V, y lo lleva uno en su vida hasta que llega a ser el comandante de la armada que combatió en la batalla de Lepanto. Él la comandaba y obviamente, como todos sabemos, vencieron en esa famosa batalla y es enriquecedor el libro. O sea, leer esa vida, lo inspiradora y todo lo que se vivió. Tengo otro autor también. Se llama José Luis Olaizola, en español. Ha escrito muchos libros de historia novelada muy buenos. Así, o sea, hay bastantes. Me gustó mucho uno que se llama Crónica de un Imposible, que es la conquista de México, por Hernán Cortés. Está el otro libro de él que relata la navegación la primera navegación alrededor del mundo, ¿verdad? Magallanes.
y narra esa historia en una forma increíble, los años que les tomó, las aventuras porque pasaron. Entonces, vía historia anovelada, he aprendido mucho y uno ve el esfuerzo que ha puesto esas personas. Y es donde yo siempre les digo, con los que tengo oportunidad de charlar o me preguntan, con esfuerzo todo es posible. Con dedicación todo es posible. No hay imposibles, pero las cosas tienen que ser bien hechas. Que por cierto, en Key Institute son parte de esas otros soft skills, como le llaman ahora muchas veces, el inculcarle a los jóvenes a aprender a trabajar bien, a saber trabajar en equipo, a liderar, a comunicarse y sobre todo valores. Si no hay valores, estamos mal, ¿verdad? Si vuelvo yo hacia atrás en Iron Man, ¿qué hubiera sido de Iron Man si la gente no tenía los valores bien puestos? Se pudieron haber cometido N errores, ¿verdad? Que justo ahí quiero hacerle la consulta. ¿Qué le diría usted a Ernesto de 20 años? A su Ernesto. Ajá. Cuando tenía 20 años. Cuando yo tenía 20 años, que estaba estudiando. Ajá. ¿Qué le diría con lo que ya sabe hoy? Bueno, por un lado, estaba estudiando la carrera correcta. Me gustó muchísimo aprender bajo el sistema europeo. Aprender con los catedráticos eran eminencias, muchos de ellos autores de los libros de texto. Pero ahí aprendí a estudiar duro, que no se trataba de hacer la mitad de las preguntas bien para que te pongan un 5 o un 6. Ahí era como una vez me dijo un profesor, yo no vengo a examinar lo que saben, yo vengo a examinar lo que no saben. Con eso fue mensaje más que suficiente. Si no te dedicas, te puede ir mal. Yo comienzo a trabajar en España, como lo dije, en el mundo de la metalurgia, que es un mundo fascinante, pero al final la tierra llama. Entonces hubo un momento que dije, no, yo regreso a El Salvador y vuelvo a decir, sí, estudiar ingeniería fue fascinante, es fascinante las ingenierías. En todo lo que veo que nos lo rodea, hay un ingeniero. Hasta en el diseño del vaso, en este micrófono, en todo hay un ingeniero detrás. Así que yo le diría, seguí estudiando, esforzate como te esforzaste, deja los codos ahí sobre el escritorio que estudiabas, porque va a valer la pena con esa dedicación empezar un trabajo profesional, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿y algún mensaje que le quisiera mandar a la gente que nos escucha? Porque creo que es bonito conocer también la historia de El Salvador, que también uno se va enterando, ¿verdad? De qué otras cosas estaban sucediendo en 1985. Bueno, efectivamente estábamos en la guerra civil, que fue un momento bien difícil. Yo llego a Aeromán a la mitad de esa guerra civil. Nos tocó vivir momentos difíciles. Los que lo vivieron se recordarán aquellas toques de queda, las bombas en la noche, etcétera, etcétera. Pero eso no impidió a que con esfuerzo nos mantuviéramos operando. Que la constancia hace la diferencia. Se superó esa etapa. Que esos jóvenes tienen que entender que tienen que trabajar bien, con dedicación, con altos valores. Tienen que ser muy humanos. O sea, yo siempre digo, sin people skills es difícil ser un buen líder. Y al final, el equipo es el reflejo del líder, ¿verdad? Entonces, ellos pueden llegar a convertirse en eso, ¿verdad?
como decía así, los valores son importantísimos. Y un buen elemento, bien formado, con esos valores está la fórmula perfecta. Está la fórmula perfecta para cualquier emprendimiento o cualquier negocio. O sea que yo sí los invito a que se den el todo en esta etapa de su vida, que es la época de formación universitaria. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. De verdad que a lo largo de lo que nos ha podido compartir, podemos ver todo este tema de el valor de hacer las cosas bien hechas. También el valorar el esfuerzo de la gente, el darse y el poner al uso, ¿verdad?, de los demás, todos los talentos que uno tiene. Gracias por todo, por compartirlo y por dejarnos ver un poquito más de alguien que definitivamente un pilar muy fuerte para el desarrollo económico del país a través de Aeroman y ahora también con el Key Institute. Muchas gracias. No, con mucho gusto.